Hola, queridos amigos. Bienvenidos a Explorando la Palabra, un programa radial y en línea dedicado a leer, amar y vivir todo el consejo de Dios. Si el Señor lo permite, nuestra intención es avanzar verso por verso, capítulo por capítulo, a través de toda la Biblia. Acompañándonos para continuar este recorrido, está nuestro maestro de la Biblia aquí en Explorando la Palabra, el pastor Paul Carter. Si tiene su Biblia con usted, me encantaría que la abriera ahora en Éxodo capítulo 27. Mencioné hace algunos episodios que 13 de los últimos 16 capítulos del libro de Éxodo tratan el tema de la adoración. Esa es una enorme sección de contenido en proporción al libro como un todo. Douglas Stewart extrae la implicación obvia. Él dice, la adoración es la primera y más básica respuesta de un verdadero creyente al Dios verdadero. Así que, aunque nos pueda parecer extraño que en Éxodo se dedique tanta cantidad de palabras a las instrucciones sobre el tabernáculo y sus diversos muebles, objetos y utensilios, el principio aquí es que la adoración realmente debe ocupar un porcentaje bastante grande de nuestro tiempo, de nuestros talentos y de nuestros recursos. La adoración es una piedra grande. Para usar un poco de la terminología de Stephen Covey, la adoración no es simplemente algo que metemos a la fuerza en las grietas y espacios que sobran en nuestra vida. La adoración entra primero. Como cristianos, quisiéramos considerar que eso forma parte del simbolismo detrás de nuestra práctica de reunirnos el primer día de la semana. También quisiéramos considerar esto como parte de la razón detrás de nuestra práctica de dar generosamente, no de lo que sobra al final del mes, sino de darle a Dios lo primero y lo mejor. La adoración es una piedra grande para todos los verdaderos creyentes. Es parte de la manera en que comunicamos que Dios está primero y en el centro de nuestra vida. Y es parte de cómo refrenamos nuestra inclinación natural hacia el egoísmo, la idolatría y el aislamiento. La adoración nos vuelve hacia afuera y hacia arriba, y al hacerlo nos ayuda a llegar a ser el pueblo que fuimos creados y salvados para ser. Gracias sean dadas a Dios. Escuchen ahora la palabra de Yahweh, comenzando en el versículo 1. Harás también el altar de madera de acacia, de 5 codos, es decir, 2 metros con 25 centímetros, su longitud, de 5 codos, es decir, 2 metros con 25 centímetros, su anchura. El altar será cuadrado, y de 3 codos, es decir, 1 metro con 35 centímetros, su altura. Le harás cuernos en sus 4 esquinas. Los cuernos serán de una misma pieza con el altar, y lo revestirás de bronce. Harás asimismo sus recipientes para recoger las cenizas, y sus palas, sus tazones, sus garfios y sus braseros. Todos sus utensilios los harás de bronce. Le harás un enrejado de bronce en forma de red, y sobre la red harás 4 argollas de bronce en sus 4 extremos, y la pondrás debajo, bajo el borde del altar, de manera que la red llegue hasta la mitad del altar. Harás también varas para el altar, varas de madera de acacia, y las revestirás de bronce. Las varas se meterán en las argollas, de manera que las varas estén en ambos lados del altar cuando sea transportado. Harás el altar hueco de tablas, según se te mostró en el monte, así lo harán. Ustedes recordarán que Dios ha estado describiendo la construcción de estos diversos objetos desde adentro hacia afuera, es decir, en un orden descendente de santidad. El relato comenzó con el objeto más importante en el lugar santísimo. El primer conjunto de instrucciones tenía que ver con el arca del pacto. Ese es el único objeto dentro del lugar santísimo. Después de eso, tuvimos las instrucciones acerca de los 2 objetos más importantes en el lugar santo, la mesa y el candelabro. Luego de eso, tuvimos instrucciones para las cortinas y el armazón de la estructura misma. Ahora, aquí en el capítulo 27, nos hemos movido hacia afuera, al atrio exterior. Y una vez más, Dios comienza con las instrucciones concernientes al objeto más importante en el atrio exterior,
y ese sería, por supuesto, el altar de bronce. Y probablemente ustedes ya habrán notado que al movernos desde adentro hacia afuera, también nos estamos moviendo desde materiales preciosos hacia materiales menos preciosos. El arca estaba recubierta de oro. El altar, en el atrio exterior, está recubierto de bronce. Recuerden, como nos dijo J. Alec Motyer en el capítulo 25, el tabernáculo podría presentar una fuerte candidatura para ser la mayor de todas las ayudas visuales bíblicas. Así que todo significa algo. El tabernáculo era una estructura física, pero también era una herramienta viva y respirante de comunicación. Ahora bien, hay 3 nombres para este altar descrito al comienzo del capítulo 27. Se le llama el altar del holocausto, el altar de bronce y el altar exterior. Cada uno de esos nombres se relaciona con su función y sirve para distinguirlo del altar del incienso que estaba ubicado dentro del lugar santo. Así que se le llama el altar del holocausto porque esa era la ofrenda principal que se ofrecía sobre él. Se ofrecía 2 veces al día y por eso está particularmente asociado con ese rito específico. También se le llama el altar de bronce para distinguirlo del altar del incienso que estaba hecho de oro o recubierto de oro. Se le llama el altar exterior porque estaba en el atrio exterior, mientras que el altar del incienso estaba en el lugar santo. En cuanto a por qué el altar del incienso no se describe hasta el capítulo 30, eso es algo un poco extraño y misterioso. Mencioné que el patrón general en Éxodo es describir estos objetos desde adentro hacia afuera, y en orden descendente de santidad. Sin embargo, el altar del incienso rompe ese patrón. Se describe en el capítulo 30, un capítulo al que todavía no hemos llegado, un capítulo que muchos estudiosos consideran una especie de apéndice a las instrucciones principales. Nahum Sarna comenta sobre esta aparente rareza. Él dice, sorprende que la instrucción de construir un altar para la quema ritual de incienso en el tabernáculo no esté incluida en la sección principal. Una posible respuesta es que, aunque el incienso se menciona de antemano en Éxodo capítulo 25, versículo 6, no desempeña ningún papel en las ceremonias de instalación del sacerdocio. Por lo tanto, la mención de su uso se pospone hasta que esas directrices se hayan completado. Bien puede ser así. Por ahora, simplemente notamos que el altar de bronce era lo más importante en el atrio exterior. Era donde se asaban los sacrificios rituales. El altar mismo estaba hecho de madera y recubierto de bronce. Tenía forma cuadrada, aproximadamente 7,5 pies de ancho y de profundidad, y luego aproximadamente 4,5 pies de alto. Para los que se sienten más cómodos con el sistema métrico, eso es aproximadamente 2 metros con 30 centímetros de lado y 1 metro con 35 centímetros de alto. El altar era hueco, lo cual significa que debajo de la rejilla de bronce había un espacio vacío, que probablemente se llenaba con tierra y piedras, según las instrucciones de Éxodo capítulo 20, versículo 24. El altar, como todo lo demás en el tabernáculo, tenía que ser portátil. Así que, cuando se movía, la tierra y las piedras se retiraban y la estructura se llevaba por medio de las varas, que se insertaban a través de las argollas fijadas a los lados. En las 4 esquinas del altar había cuernos de bronce. Estos tenían propósitos prácticos y simbólicos. En lo práctico, se usaban para ayudar a atar las ofrendas, como se ve en Salmo, capítulo 118, versículo 27. Y también eran el lugar al que un fugitivo podía acudir para buscar asilo, como se ve en Primero de Reyes, capítulo 1, versículos 50 al 53. Los cuernos del altar también eran untados regularmente con la sangre del animal sacrificado, como una manera de devolver la sangre a Dios, el autor y dador de la vida. El texto también describe varios utensilios asociados con el altar. La mayoría de ellos se explican bastante por sí mismos. Los recipientes se usaban para recoger y retirar las cenizas.
Las palas se usaban para raspar las cenizas y depositarlas en los recipientes, para recoger la sangre. Los garfios se usaban para voltear la carne, y los braseros se usaban para recoger las brasas y los carbones encendidos. Volvemos al texto en el versículo 9. Harás también el atrio del tabernáculo. Al lado sur habrá cortinas de lino fino torcido para el atrio, de 100 codos, es decir, 45 metros, de largo por un lado. Sus columnas serán 20, con sus 20 basas de bronce. Los ganchos de las columnas y sus molduras serán de plata. Asimismo, a lo largo del lado norte, habrá cortinas de 100 codos, es decir, 45 metros, de largo, y sus 20 columnas, con sus 20 basas, serán de bronce. Los ganchos de las columnas y sus molduras serán de plata. Para el ancho del atrio en el lado occidental, habrá cortinas de 50 codos, es decir, 22 metros con 50 centímetros, con sus 10 columnas y sus 10 basas. El ancho del atrio en el lado oriental será de 50 codos, es decir, 22 metros con 50 centímetros. Las cortinas a un lado de la entrada serán de 15 codos, es decir, 6 metros con 75 centímetros, con sus 3 columnas y sus 3 basas. Y para el otro lado habrá cortinas de 15 codos, es decir, 6 metros con 75 centímetros, con sus 3 columnas y sus 3 basas. Para la puerta del atrio habrá una cortina de 20 codos, es decir, 9 metros, de tela azul, púrpura y escarlata, y de lino fino torcido, obra de tejedor, con sus 4 columnas y sus 4 basas. Todas las columnas alrededor del atrio tendrán molduras de plata. Sus ganchos serán de plata y sus basas de bronce. El largo del atrio será de 100 codos, es decir, 45 metros, y el ancho de 50 codos, es decir, 22 metros con 50 centímetros, por cada lado, y la altura 5 codos, es decir, 2 metros con 25 centímetros. Sus cortinas serán de lino fino torcido, y sus basas de bronce. Todos los utensilios del tabernáculo, usados en todo su servicio, y todas sus estacas, y todas las estacas del atrio, serán de bronce. Mencioné en el episodio anterior que el diseño del complejo del tabernáculo era más o menos análogo al diseño de una típica vivienda nómada. Una vivienda nómada típica, por supuesto, habría tenido un cercado exterior para el ganado, y luego dentro de ese cercado habría habido una tienda grande con una cámara interior y una cámara exterior. Y así es aquí. Por lo tanto, el atrio del tabernáculo corresponde al cercado exterior o al corral. Estaba dispuesto sobre un eje de este a oeste, con la entrada en el lado oriental. Medía aproximadamente 150 pies de largo, o 45 metros con 70 centímetros. Tenía 75 pies de ancho, o 22 metros con 90 centímetros, y la cerca misma tenía unos 7 pies y medio de alto, es decir, 2 metros con 25 centímetros, o 2 metros con 30 centímetros. Si uno trazara una línea que se cruzara de norte a sur exactamente por el centro, eso dividiría el atrio en 2 mitades iguales, y también indicaría la entrada al tabernáculo propiamente dicho, es decir, la tienda real. Ahora me doy cuenta de que todo esto puede ser muy difícil de visualizar. Probablemente lo mejor sería buscar un diseño del tabernáculo en Internet, o en algún tipo de diccionario bíblico o manual bíblico. Sin embargo, si por ahora pueden imaginar simplemente 2 cuadrados colocados uno al lado del otro, uno en el lado occidental y otro en el lado oriental. El tabernáculo propiamente dicho, es decir, la tienda, ocupa el cuadrado occidental. El altar del holocausto, el altar de bronce, ocupa el cuadrado oriental. De hecho, está justo en el centro exacto del cuadrado oriental. Así que, en la experiencia de la gente, al entrar desde el este, verían justo delante de ellos el altar de bronce, y luego, a través del humo que subía del altar de bronce, verían más allá la entrada al lugar santo, la tienda. Ahora bien, como dije, todo este recinto está marcado por una cortina.
Exterior. Las secciones de la cortina estaban colgadas sobre 60 columnas, que se levantaban a intervalos de 5 codos, o 7 pies y medio. El lado oriental, obviamente, era un poco diferente, porque allí estaba la entrada. Allí, en cada uno de los extremos, había 3 columnas, y luego 4 en el medio, para sostener la cortina de la entrada. Una vez más, se menciona al final de la sección que todos los utensilios y estacas usados en el atrio exterior debían ser de bronce. Así que, oro para el lugar santo y el lugar santísimo, y luego bronce para el atrio exterior. Ese es el simbolismo. Mientras más cerca uno se acerca a Dios, más puro tiene que ser todo. Esa es la idea. Y por supuesto, esa no es solo una idea del Antiguo Testamento. Vemos lo mismo en el Nuevo Testamento. El apóstol Santiago, en Santiago capítulo 4, versículo 8, dice: «Acérquense a Dios, y Él se acercará a ustedes. Límpiense las manos, pecadores, y ustedes de doble ánimo, purifiquen sus corazones». El apóstol Pablo, en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 21, dice: «Si alguno se limpia de estas cosas, será un vaso para honra, santificado, útil al Señor, preparado para toda buena obra». Así que, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, si quieres estar cerca de Dios, si quieres ser usado por Dios, si quieres estar en el centro de lo que Él está haciendo, necesitas purificarte, porque Dios es santo y sus ojos son demasiado puros para mirar el mal con aprobación. Volvemos al texto en el versículo 20. «Ordenarás a los israelitas que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para que la lámpara arda continuamente. En la tienda de reunión, fuera del velo que está delante del testimonio, Aarón y sus hijos la mantendrán en orden delante de Yahweh, desde la tarde hasta la mañana. Será estatuto perpetuo para todas las generaciones de los israelitas». En el capítulo 25 se mencionó una provisión inicial de aceite, junto con una variedad de otras cosas necesarias para poner el tabernáculo en funcionamiento. Así que esto, entonces, es un mandamiento relacionado con el suministro perpetuo y continuo de aceite necesario para el funcionamiento regular del sistema de adoración. Y uso ese término en su sentido técnico. Ahora bien, hay cierto debate en cuanto a la naturaleza de esta lámpara que debía mantenerse encendida. Algunos la ven como una referencia a la menorá, el candelabro de oro, pero eso no parece del todo correcto, dado que se dice específicamente que esta lámpara está fuera del velo que está delante del testimonio. Por lo tanto, la opinión mayoritaria es que se refiere a una lámpara más pequeña y más sencilla que se mantenía en el atrio exterior, justo delante de la tienda propiamente dicha, y que se usaba para encender la menorá cada tarde. Esta luz debía mantenerse ardiendo perpetuamente, y debía ser atendida por Aarón y sus hijos, es decir, por Aarón y sus descendientes, los sacerdotes, en contraste con los levitas en general. El aceite debía ser de la más alta calidad, el tipo de aceite que normalmente se usaba para cocinar. Las aceitunas machacadas y coladas, en contraste con las aceitunas molidas, producían un aceite que ardía con mayor limpieza, que daba una luz más brillante y producía menos humo. Era bastante precioso. Y una vez más, se nos recuerda que la adoración es costosa. Exige lo mejor de nosotros. Exige cosas que en verdad estaríamos inclinados a gastar en otras cosas. Pero eso, en sí mismo, constituye una prueba de fe. Requiere una convicción firme de que Yahweh es bueno y digno de ser alabado, y de que se puede confiar en Él para darnos lo que necesitamos, para vivir y servirle como debemos. Gracias sean dadas a Dios, y gracias por escuchar otro episodio de Explorando la Palabra. Gracias por acompañarnos en este episodio de Explorando la Palabra. Si este estudio ha sido de bendición para ti, considera compartirlo con otros para que más personas puedan profundizar en las Escrituras. Recuerda que el propósito de estudiar la Biblia
no es solamente adquirir conocimiento, sino conocer más profundamente a Cristo y vivir de acuerdo con la verdad de su palabra. Nos vemos en el próximo episodio, mientras continuamos explorando la palabra de Dios juntos.